esto es Entrevista Verdadera, hacemos el programa como siempre aquí en la red. Vamos a hablar con el sociólogo, además él es especializado en temas de derechos humanos, ha hecho muchas publicaciones en distintos temas, pero siempre mirando de alguna manera momentos específicos de la historia de Chile. Es Felipe Portales que está con nosotros y nos trae este libro que ya va en una segunda edición, Historias desconocidas de Chile. Felipe, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Antes de entrar a varios de los relatos, y que muchos de ellos son efectivamente desconocidos, quiero preguntarle por qué hoy día conocemos tanto de historia desconocida, o historia secreta, o historia oculta de Chile. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos enseñaron una historia, pero existía otra? Bueno, las historias oficiales existen en todos los países, desgraciadamente, y son un reflejo del autoritarismo, yo diría, milenario en el cual la humanidad ha vivido. Y por tanto hay un desafío en llegar a descubrir la real historia para justamente proyectar hacia un futuro mejor, con base sólida. Ahora, en ese sentido, Felipe, cuando usted toma estos relatos, ya vamos a entrar al detalle de varios de los relatos, algunos de ellos ustedes van a entender por qué entran en este ámbito, en este cuadro de desconocidos en Chile. Pero hay aquí una elección que tiene algún tipo de hilo conductor. Estas historias desconocidas de Chile, ¿qué nos cuentan de este Chile que puede ser desconocido para nosotros mismos? Por cierto, de hecho, yo diría que el libro es básicamente un intento de extractos de 2 tomos de los mitos de la democracia chilena. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, es un intento de divulgación, digamos, de una obra mayor, o de 2 obras mayores, editadas también por Cataluña. Sí. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, lo que el libro trata de reflejar, por cierto, es una historia desconocida, yo diría distorsionada, o la idea es desmitificar esta historia oficial que nos presenta un Chile democrático, tolerante, respetuoso de los derechos humanos, y que si uno lo analiza rigurosamente va a encontrarse con otro Chile. Perdón, con un Chile que no era ni riguroso, ni estricto con los derechos humanos, ni respetuoso, ni absolutamente democrático. Así es, así es. Pero disfrazado con muy buen ropaje. O sea, esa es una habilidad que tenemos los chilenos de darle un marketing a nuestro país, tanto hacia afuera como hacia adentro, y desde ese punto de vista entonces es difícil romper los estereotipos, las imágenes incluso idílicas que se tienen sobre nuestra historia. Perdón, ¿eso lo hacen todos los países o es una característica que tenemos nosotros de ir, a ver, ¿cómo decirlo?, decorando lo que nos pasa o decorando el pasado que tuvimos? No, no es un monopolio de Chile, pero yo diría que Chile está bien avanzado en esa materia. A la vanguardia, ¿eh? Sí, nos gusta mucho ganar, yo creo que estaríamos dentro de los países más mitologizados y donde hay más distancia entre lo que nosotros hemos sido y lo que creemos que hemos sido. Ese es un aspecto súper interesante. Antes de seguir con eso mismo que menciona Felipe Portales, Historias desconocidas de Chile, estamos hablando de estos relatos y que tienen este hilo conductor. El libro se va a ir para uno de ustedes que nos está escuchando hoy día, que participen en el Twitter, que comenten y como siempre va a salir ahí el ganador y la producción se va a poner en contacto con ustedes. Ese Chile que nosotros creemos que tenemos o ese Chile que creemos que somos, ¿cómo es ese Chile de verdad? Y que hemos sido. Y que hemos sido. Claro. ¿Y por qué nos creemos otro cuento? Bueno, yo creo que ahí nosotros, por nuestra historia, hemos tenido un autoritarismo quizás hasta más profundo que el resto de América Latina. No nos olvidemos que tuvimos una guerra de Arauco, que no tuvieron los otros países de América Latina, una resistencia permanente de sectores del pueblo mapuche, y eso condicionó la creación de una sociedad fuertemente militarizada y autoritaria. Durante siglos tuvimos, no quizás guerra abierta, pero de alguna manera un conflicto latente o manifiesto entre el Estado chileno, la Capitanía General de Chile en rigor, y los mapuches que se resistían. Eso va a marcar profundamente la historia de Chile posterior. Además, la lejanía del territorio hace que la corona española tuviera mucho menos control de lo que pasaba en ese remoto territorio al final de los dominios hispanos. Entonces era mucho más difícil las teóricas leyes de Indias, que tampoco se aplicaron mucho en el resto de América Latina, pero era mucho más difícil todavía lograr que se aplicaran en Chile. El despojo del territorio fue mucho mayor en Chile. Y otro elemento también muy importante, que es especialmente grave en Chile, es el hecho de que las mujeres españolas llegaron después y en menos cantidad. Entonces la mezcla étnica que se produjo en Chile fue mucho más traumática, porque eran relaciones cuasi violatorias, en último análisis, entre un hombre español y una mujer indígena. Y eso es algo muy fuerte y es algo que también nos ha marcado mucho.